Mi yerno me dijo: «Ya cállate, viejo. Esta es mi casa ahora». Así que tomé mi mochila y me fui sin decir una palabra. Tengo 72 años. Me llamo don Alberto Mendoza. Trabajé 45 años como maestro de carpintería en Guadalajara, Jalisco. Construí muebles para medio barrio. Tallé madera hasta que mis manos conocían cada veta, cada secreto del cedro y el pino. Cuando mi esposa Lupita murió hace 3 años, mi hija Mónica insistió en que me fuera a vivir con ella y su esposo Fernando a su casa en Zapopan. «Papá, no puedes estar solo», me dijo. «La casa es grande, tenemos espacio de sobra». Al principio todo parecía funcionar. Mónica trabajaba como contadora en una empresa de exportación. Fernando tenía su negocio de diseño de interiores, una empresa moderna con sitio web elegante y oficina en Plaza Andares. Jóvenes talentosos, ambiciosos. Yo me sentía orgulloso, pero poco a poco las cosas cambiaron. Todo comenzó con pequeñeces. Detalles tan insignificantes que uno piensa, estoy exagerando. Pero esos detalles se acumulan como el aserrín en el taller, hasta que ya no puedes respirar. Yo acostumbro levantarme a las 5:30 de la mañana. Toda mi vida lo hice así. Me gusta ver el amanecer mientras tomo mi café en la cocina, planear mi día en silencio. Es mi momento de paz. Una mañana, Fernando bajó a las 6, con cara de fastidio. «Don Alberto, ¿por qué hace tanto ruido tan temprano? El tintineo de las tazas, el agua, la cafetera. Mónica y yo trabajamos hasta tarde. Necesitamos dormir». «Discúlpame, hijo. Trataré de ser más silencioso», respondí. Al día siguiente, intenté no hacer ruido. Pero a la mañana siguiente, Fernando volvió a bajar. «Sigue siendo muy temprano, don Alberto. ¿No puede esperarse hasta las 8 para su café?». Asentí. A partir de entonces, esperaba en mi cuarto hasta las 8, mirando el techo, extrañando mi café de la mañana. Después vino el asunto de mis herramientas. Yo había traído algunas herramientas básicas, mis favoritas. Un cepillo de madera que perteneció a mi abuelo, algunas gubias, lijas, barnices. Las guardaba en una caja de madera en el garaje. A veces, cuando me sentía solo, bajaba a lijar un pedazo de madera o arreglar algún mueble de la casa que lo necesitara. Un sábado por la tarde, Fernando entró al garaje mientras yo reparaba una silla del comedor que se tambaleaba. «Don Alberto, ¿qué es todo esto?», señaló mis herramientas organizadas sobre el banco de trabajo. «Estoy arreglando la silla, hijo». Estaba floja. «Nosotros tenemos un carpintero que viene cuando lo necesitamos, y estas herramientas ocupan mucho espacio. Necesito este garaje para guardar los muestrarios de la empresa, pero solo es esta esquina pequeña. Don Alberto, con todo respeto, esta es nuestra casa. Necesitamos el espacio para nuestro negocio. ¿Puede guardar esas cosas en su cuarto?». Mi cuarto medía 3 metros por 4. Apenas cabía la cama y un ropero pequeño. «Está bien, hijo, las guardaré». Mónica comenzó a trabajar más horas. Llegaba a casa a las 9:10 de la noche, agotada. Fernando pasaba todo el día en la oficina o visitando clientes. Yo me quedaba solo en esa casa grande, sintiéndome cada vez más como un mueble viejo que estorba. Intenté ayudar. Cocinaba la comida, barría, lavaba los platos. Pensé que así me sentiría útil. «Papá, no uses tanto aceite para cocinar», me dijo Mónica una noche. «Fernando y yo estamos cuidando nuestra dieta. Esto está muy grasoso». «Lo siento, mija. Así aprendí a cocinar con tu mamá». «Bueno, pero ahora vivimos diferente. Mañana mejor no cocines. Pediremos comida saludable». Una tarde estaba viendo un documental sobre carpintería tradicional japonesa en la televisión de la sala. El volumen estaba normal, al menos eso creía yo. Fernando llegó con un cliente, un señor elegante con portafolio de piel. «Don Alberto, ¿puede apagar eso?», me dijo Fernando con una sonrisa tensa. «Estamos trabajando». Apagué la televisión y me fui a mi cuarto. Escuché sus voces durante 2 horas, hablando de maderas finas, de diseños minimalistas, de acabados perfectos, palabras que yo conocía desde otra perspectiva, desde el taller, desde las manos. Los fines de semana eran los peores. Fernando y Mónica invitaban amigos, colegas, clientes potenciales. Yo intentaba conversar, compartir alguna historia de mis años como maestro carpintero.
Mi papá trabajó muchos años con madera, decía Mónica, como si presentara una pieza de museo. Ah, qué interesante, respondían cortésmente, antes de volver a sus conversaciones sobre marketing digital, diseño escandinavo, tendencias de Instagram. Una tarde, uno de los amigos de Fernando me preguntó: ¿y usted a qué se dedicaba, don Alberto? Fui maestro carpintero 45 años. Enseñé el oficio a... Papá, estos señores están hablando de negocios, me interrumpió Mónica suavemente. ¿Por qué no va a descansar un rato? Me sentí invisible. El detonante vino un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparándome un té de manzanilla. Hacía calor y había dejado abierta la llave del agua mientras buscaba la miel en la alacena. Solo fueron unos segundos. Fernando entró como tromba. Don Alberto, ¿por qué deja la llave abierta? ¿Sabe cuánto cuesta el agua? ¿Sabe que hay sequía en Jalisco? Discúlpame, hijo. Solo fueron unos segundos. Unos segundos que se repiten todos los días. Deja las luces prendidas, usa demasiado papel en el baño, cocina con mucho gas. Esta no es su casa de antes, donde podía desperdiciar lo que quisiera. Mónica entró a la cocina. Fernando, cálmate. No, Mónica. Alguien tiene que decirle las cosas claras. Don Alberto, con todo respeto, pero usted vive aquí de nuestra cortesía. Lo mínimo que puede hacer es respetar nuestras reglas y no ser un gasto constante. Algo se rompió dentro de mí. No fue la ira, fue algo peor. Fue la claridad fría de entender que ya no tenía un hogar, que era una carga, un estorbo, un gasto. Mónica intentó mediar. Papá, no le hagas caso. Fernando está estresado por el trabajo. No, mija, tiene razón. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Discúlpenme. Esa noche, en mi cuartito, tomé una decisión. Al día siguiente, mientras Fernando y Mónica estaban en el trabajo, empaqué mis cosas. No tenía mucho: ropa, algunos libros, fotografías de Lupita, mi caja de herramientas. Todo cupó en una mochila grande y 2 bolsas. Llamé a mi viejo amigo Ramón, con quien trabajé 30 años en la escuela de oficios. Ramón, ¿sigues rentando ese cuartito arriba de tu taller? Sí, compadre. ¿Por qué? ¿Está disponible? Claro. Es humilde, pero tiene lo básico. ¿Todo bien? Te cuento cuando nos veamos. ¿Puedo mudarme hoy? Ramón no hizo preguntas. Te espero a la hora que llegues. Dejé una nota en la mesa del comedor. Mónica y Fernando, gracias por abrirme las puertas de su casa. Entiendo que mi presencia les causa inconvenientes. He decidido mudarme para que puedan vivir con tranquilidad. No se preocupen por mí. Estaré bien. Los quiero, papá. Cerré la puerta suavemente y caminé hacia la parada del camión con mis bolsas. El cuarto de Ramón quedaba en Analco, un barrio antiguo de Guadalajara, arriba de su taller de restauración de muebles. Era un espacio de 4 por 5 metros con una cama, un ropero viejo, una mesa pequeña y un baño compartido en el pasillo. Las paredes tenían manchas de humedad y desde la ventana se veía el taller lleno de muebles esperando ser restaurados. Era perfecto. ¿Seguro estás bien aquí, compadre?, preguntó Ramón mientras me ayudaba a subir mis cosas. Más que bien, Ramón. Gracias. ¿Qué pasó con tu hija? Las cosas no funcionaron. Pero está bien. Necesitaba mi espacio. Ramón asintió. Él sabía cuándo no hacer más preguntas. La renta era de 2,000 pesos al mes. Mi pensión como maestro jubilado era de 4,500 pesos. Después de la renta, me quedaban 2,500 para comida, transporte y necesidades básicas. Tendría que ser cuidadoso, pero había vivido con menos. Los primeros días fueron extrañamente liberadores. Me levantaba a las 5:30, tomaba mi café en paz, sin preocuparme por hacer ruido. Bajaba al taller y ayudaba a Ramón con trabajos sencillos: lijar, barnizar, reparar juntas flojas. Él no me pagaba, pero me dejaba usar las herramientas y me invitaba a comer. Esto es como en los viejos tiempos, compadre, decía Ramón mientras trabajábamos lado a lado. Desconecté mi celular. Lo dejé en modo no molestar permanente. Si Mónica o Fernando necesitaban algo realmente urgente, sabían dónde encontrarme a través de Ramón. Pero yo necesitaba silencio, distancia, paz. Pasó una semana, luego 2, luego 3. Encontré un ritmo. Por las mañanas trabajaba con Ramón.
Por las tardes caminaba por el centro histórico, visitaba la catedral, me sentaba en las bancas de la plaza de armas a ver pasar la gente. Los fines de semana iba al mercado de San Juan de Dios a comprar verduras baratas y cocinar mis comidas sencillas. Era pobre según los estándares de Fernando y Mónica, pero era libre. Una tarde, mientras lijaba una cómoda antigua de cedro, mi celular comenzó a vibrar insistentemente. Lo había dejado cargando en mi cuarto. Subí y vi la pantalla. 43 llamadas perdidas de Mónica. 27 llamadas perdidas de Fernando. 32 mensajes de WhatsApp. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría pasado algo grave? ¿Un accidente? Abrí los mensajes de Mónica. Papá, ¿dónde estás? Papá, estamos preocupados. ¿Por qué te fuiste sin decirnos? Por favor, contéstame. Papá, Fernando quiere hablar contigo. Es urgente, llámanos. Los mensajes de Fernando eran diferentes. Don Alberto, necesito hablar con usted. Es sobre un asunto de trabajo. Por favor, comuníquese conmigo lo antes posible. Don Alberto, esto es muy urgente. Perdí su contacto de emergencia. ¿Puede llamarme? ¿Asunto de trabajo? No entendía. Decidí no responder todavía. Si era realmente urgente, encontrarían a Ramón. Pero algo me decía que esto no era sobre mí, era sobre ellos. 2 días después, Ramón subió a mi cuarto con cara seria. Compadre, tu hija estuvo aquí. Vino con su esposo. Te están buscando desesperadamente. ¿Qué les dijiste? Que estabas bien, que vivías aquí, pero que respetaría tu privacidad. Mónica se puso a llorar. Fernando se veía, no sé, angustiado. Dijeron que era urgente, que su negocio está en problemas y que solo tú puedes ayudarlos. ¿Yo? ¿Ayudarlos con qué? No me dijeron detalles. Pero Fernando mencionó algo sobre un proyecto importante y que necesitan tu experiencia con la madera. Me reí. Una risa amarga. Hace un mes, mi experiencia era basura vieja que estorbaba en el garaje. Ahora me necesitan. ¿Qué vas a hacer, compadre? Nada por ahora. Si realmente me necesitan, pueden esperar. Yo esperé 72 años para sentirme en paz. Ellos pueden esperar unos días. Sonó cruel, lo sé, pero necesitaba que sintieran, aunque fuera una fracción de lo que yo sentí viviendo en su casa. Pasaron 3 días más. El teléfono seguía explotando. Ahora había más de 120 llamadas perdidas. Los mensajes se volvieron más desesperados. Fernando, Don Alberto, por favor. Cometí un error terrible. Nuestro proyecto más importante está en riesgo. Es un restaurante de lujo en el centro histórico. Les prometí muebles de madera tallada a mano, acabados artesanales auténticos. Contraté a un carpintero que dijo poder hacerlo, pero el trabajo es horrible. El cliente amenaza con cancelar el contrato y demandarnos. Perdimos el anticipo de 200,000 pesos. La reputación de mi empresa está en juego. Usted es el único maestro carpintero que conozco que puede salvar esto. Por favor, necesito su ayuda. Mónica, papá, sé que Fernando te trató mal. Yo también. No te valoramos. Pero por favor, ayúdanos esta vez. Te lo suplico. Después, podemos hablar de todo, de cómo hacer las cosas mejor. Pero ahora Fernando está al borde de perder todo lo que construyó. Por favor, papá. Leí los mensajes 3 veces. Parte de mí quería ignorarlos, dejar que aprendieran la lección de la manera dura, pero otra parte, la parte que fue maestro durante 45 años, la parte que enseñó a cientos de jóvenes a respetar la madera y el oficio, esa parte no podía quedarse de brazos cruzados. No por Fernando, por el oficio mismo, por los muebles que merecían ser hechos correctamente. Llamé a Fernando. Contestó al primer timbre. ¿Don Alberto? Sí. Gracias a Dios. Señor, yo. Lo siento mucho. Siento cómo lo traté. Mónica y yo estábamos. No quiero disculpas ahora, Fernando. Dime exactamente qué necesitas. Le temblaba la voz mientras explicaba. Un restaurante de cocina mexicana contemporánea en el centro histórico. El dueño quería muebles que combinaran tradición artesanal con diseño moderno. 12 mesas de madera de parota con diseño de pata de gallo tallada a mano. Sillas con respaldo tallado con motivos oaxaqueños. Una barra de mezquite con acabado natural. Todo debía estar listo en 3 semanas. El carpintero que contrató había usado madera verde. Los ensambles estaban mal hechos.
Los tallados parecían hechos con router eléctrico en lugar de gubias. Era un desastre. ¿Cuánto te queda de presupuesto?, pregunté. Casi nada. Gasté todo en el carpintero anterior. Puedo conseguir la madera, las herramientas, pero no tengo para pagarte como mereces. No te estoy pidiendo dinero, Fernando, pero tengo condiciones. Las que sean, don Alberto. Primera condición: trabajo en el taller de Ramón, no en tu garaje. Aquí tengo espacio y tranquilidad. Por supuesto. Segunda condición: no me interrumpas mientras trabajo. Vendré cuando esté listo. ¿Confías en mí o no confías? Tú decides. Confío completamente, don Alberto. Tercera condición: cuando esto termine, tú, Mónica y yo nos sentamos a hablar, de verdad hablar, sobre respeto, sobre familia, sobre lo que significa valorar a las personas. Hubo un silencio. Acepto, don Alberto, acepto todo. Manda las medidas exactas, fotos de lo que quiere el cliente, y consigue la madera. Parota seca de al menos 2 años, mezquite bien curado, nada de madera verde. Sí, señor. ¿Cuándo puede empezar? Ya empecé. En 3 semanas tendrás tus muebles. Colgué. Ramón me miraba desde la puerta del taller con una sonrisa. ¿Vas a ayudarlos? Voy a hacer mi trabajo, compadre, como siempre. Los siguientes 21 días trabajé más duro que en años. Fernando trajo la madera 2 días después. Parota hermosa, con vetas color miel, mezquite oscuro, aromático. Las tablas eran perfectas. Comencé con las mesas. Corté las tablas a medida, las cepillé hasta que la superficie brillaba como vidrio. Para la pata de gallo tallada, usé mis gubias viejas, las que había guardado en mi mochila. Tallé cada pata a mano, siguiendo el grano de la madera, sintiendo cómo el cedro respondía bajo mis dedos. Trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ramón me ayudaba con los ensambles, con el lijado fino. Era como volver a los viejos tiempos en la escuela de oficios, cuando enseñábamos a los muchachos que la carpintería es meditación, es paciencia, es respeto. Mónica vino a visitarme la primera semana. Papá, ahora no, mija, estoy trabajando. Solo quiero decirte que lo siento. Siento todo. No levanté la vista de la gubia. Lo sé. Hablamos cuando termine. Se quedó parada unos minutos, viéndome trabajar. Luego, se fue en silencio. Las sillas fueron más complejas. Los respaldos llevaban tallados de grecas oaxaqueñas, patrones geométricos que debían ser perfectamente simétricos. Trabajé cada uno con precisión milimétrica. Fernando vino también, nervioso, queriendo ver el progreso. Don Alberto, el cliente pregunta cómo va todo. Dile que va bien. Y ahora déjame trabajar. ¿Puedo ver? No. Se fue. La barra de mezquite fue mi obra maestra. 5 metros de largo, hecha de 3 tablas perfectamente unidas con ensamble de cola de Milano oculto. La lijé con papel de grano cada vez más fino, desde el 80 hasta el 400. Luego apliqué aceite de linaza, capa tras capa, dejando que la madera absorbiera el aceite, sacando el brillo natural del mezquite. El día antes de la entrega, Ramón y yo trabajamos toda la noche dando los últimos toques. Barniz natural en las mesas, cera de abeja en las sillas, último pulido a la barra. A las 6 de la mañana dimos un paso atrás. 12 mesas de parota brillaban con luz propia. Las patas talladas parecían danzar bajo la madera. Las sillas, con sus respaldos tallados, eran pequeñas obras de arte. La barra de mezquite era una escultura funcional. «Compadre», dijo Ramón con voz emocionada, «esto es lo más hermoso que hemos hecho». Tenía razón. Llamé a Fernando. «Pueden venir por los muebles». Llegó con un camión de mudanzas y 3 ayudantes. Cuando entró al taller y vio los muebles, se quedó paralizado. «Don Alberto, esto es». No podía hablar. Mónica estaba con él. Se cubrió la boca con las manos. Tenía lágrimas en los ojos. «Papá, es hermoso. Es absolutamente hermoso. Es trabajo honesto», dije simplemente. «Con madera buena y manos pacientes». Cargaron los muebles con cuidado extremo. Fernando iba a cada pieza como si cargara cristal. «Don Alberto, el cliente va a quedar impresionado. Esto supera todo lo que imaginó. Le va a encantar». Bien, cuando terminaron de cargar, Fernando se acercó. «Don Alberto, ¿podemos hablar?» «Usted, Mónica y yo. ¿Cómo acordamos?» Miré a Mónica.
Ella asintió con esperanza en los ojos. Está bien. Pero aquí, en mi espacio, suban. Subimos a mi cuartito humilde. Solo había una silla. Les ofrecí la cama para que se sentaran. Yo me quedé de pie. Hablen, dije. Fernando respiró hondo. Don Alberto, no tengo excusas. Lo traté horrible. Lo hice sentir que estorbaba cuando en realidad, yo me sentía intimidado por usted. ¿Intimidado? Sí. Usted representa algo que yo nunca tuve. Oficio real, conocimiento profundo, respeto ganado con años de trabajo. Yo solo tengo diplomas, contactos, una oficina bonita, pero cuando llegaba a casa y lo veía a usted, me recordaba que no sé hacer nada con mis manos, que todo mi éxito es superficial, y en lugar de aprender de usted, lo alejé. Lo hice callar porque su sola presencia me hacía sentir inferior. No esperaba esa honestidad. Mónica habló después. Papá, yo también fallé. Cuando mamá murió, te traje a vivir conmigo porque me sentía culpable, pero no porque realmente quisiera compartir mi vida contigo. Te traté como un deber, como algo que tenía que hacer para no sentirme mala, hija. Nunca te pregunté qué necesitabas, qué querías. Solo asumí que debías estar agradecido por tener un techo. Me avergüenza decirlo, pero es la verdad. Se limpió las lágrimas. Cuando leí tu carta y me di cuenta que te habías ido, sentí pánico. No porque te extrañara a ti, papá, sino porque me asusté de lo que dirían los demás. ¿Cómo dejaste que tu padre se fuera? Pero después, cuando pasaron los días y no sabíamos dónde estabas, el pánico cambió. Me di cuenta que podía perderte de verdad, no solo físicamente, sino perderte como persona, como mi papá. Y me pregunté cuándo fue la última vez que realmente te vi, no como el viejito que vive en mi casa, sino como don Alberto Mendoza, el maestro carpintero, el hombre que me enseñó a andar en bici, que me llevaba de la mano al mercado. Te convertí en un mueble más de la casa, papá, y lo siento tanto. Guardé silencio un momento largo. ¿Saben qué fue lo más doloroso?, pregunté finalmente. No fue que me pidieran silencio en las mañanas, ni que guardara mis herramientas. Fue sentir que mi vida, todo lo que hice, todo lo que sé, no tenía valor para ustedes. Me convertí en un estorbo con recuerdos, no en una persona con experiencia. Y eso, hijos, eso duele más que cualquier insulto. Fernando bajó la cabeza. Tiene toda la razón, don Alberto. Pero, continué, también entiendo algo ahora. Vivir con los hijos no siempre funciona. No porque no nos queramos, sino porque necesitamos nuestros espacios, nuestras vidas. Yo necesitaba recuperar mi dignidad, y ustedes necesitaban su casa sin sentirse observados. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Mónica. Quiero decir que no volveré a vivir con ustedes. Y está bien, este cuartito es mi hogar ahora. Aquí soy libre, soy útil, soy yo mismo. Pero, papá, déjame terminar. No volver a vivir con ustedes no significa perderlos. Significa construir una relación diferente. Una donde nos veamos porque queremos, no porque tenemos que. Donde vengan a visitarme aquí, vean mi espacio, mi trabajo. Donde yo vaya a su casa como invitado, no como carga. ¿Entienden? Mónica asintió lentamente. Entiendo, papá, y tienes razón. Podemos hacer eso. Podemos construir algo mejor. Y don Alberto, dijo Fernando, quiero proponerle algo. Esto no es caridad, es negocio. Su trabajo en estos muebles es extraordinario. El cliente quedó tan impresionado que quiere que hagamos una línea completa de muebles artesanales para su cadena de restaurantes. 3 locales más el próximo año. Necesito un maestro carpintero que supervise la calidad, que enseñe a los carpinteros jóvenes, que garantice que cada pieza sea auténtica. Le pagaré 15,000 pesos al mes, más materiales. Trabajaría aquí, en su taller, a su ritmo. Yo solo vendería su trabajo. ¿Qué dice? Miré a Ramón, que había estado escuchando desde la puerta del taller. Me hizo un gesto de aprobación. Acepto, pero con una condición más, la que sea. Que este taller se llame Taller Mendoza Ramírez, mi nombre y el de Ramón. Él es mi socio en esto. Ramón sonrió ampliamente desde abajo. Hecho, dijo Fernando extendiendo la mano. Se la estreché. Mónica se levantó y me abrazó. La abracé también. Te quiero, papá, y voy a demostrártelo. No con palabras, sino con acciones. Eso es todo lo que pido, mija. Han pasado 4 meses desde entonces.
El taller está lleno de proyectos. Entrenamos a 3 jóvenes carpinteros que Fernando reclutó. Les enseño cómo me enseñaron a mí, con paciencia, con respeto a la madera, con amor al oficio. Mónica viene a visitarme 2 veces por semana. Traemos café y pan dulce, nos sentamos en las bancas del taller a platicar. De verdad platicar. Me cuenta de su trabajo, de sus preocupaciones. Yo le cuento historias de su mamá, de cuando ella era niña. Nos estamos conociendo de nuevo. Fernando y yo desarrollamos un respeto mutuo. Él entiende el diseño moderno, la estética contemporánea. Yo entiendo la madera, la tradición, el oficio. Juntos, creamos piezas que son puentes entre 2 mundos. El otro día, Fernando me dijo algo que me sorprendió. Don Alberto, gracias por irte de mi casa. Perdón, lo digo en serio. Si usted no se hubiera ido, yo nunca habría aprendido lo que perdí. Nunca habría valorado lo que realmente importa. Su partida fue la lección más dura y más necesaria de mi vida. Asentí. A veces, hijo, alejarse no es abandonar, es dar espacio para que todos crezcan. Anoche, mientras barnizaba una mesa de nogal, sonó mi celular. Era Mónica. Papá, Fernando y yo estuvimos hablando. Queremos invitarte a cenar este domingo, en nuestra casa, pero no como antes, como familia que se extraña y quiere estar junta. Me encantaría, mija. Y papá, ¿puedes traer tu caja de herramientas? Hay una puerta que rechina y solo tú sabes arreglarla bien. Me reí. Claro que sí. Ahora, mientras escribo esto en mi cuartito, con olor a madera fresca subiendo del taller, con mis herramientas ordenadas en la pared, con la libertad de tomarme un café a las 5:30 de la mañana, me doy cuenta de algo. Mi yerno me dijo, «Ya cállate, viejo. Esta es mi casa ahora». Y tenía razón. Era su casa. Pero este cuartito humilde sobre un taller de carpintería en Analco, esta es mi casa. Y aquí, en mi casa, mi voz tiene valor. Mi experiencia tiene peso. Mis manos tienen propósito. A los 72 años, aprendí que el hogar no es donde te toleran, es donde te valoran. Y si tienes que irte para encontrar ese lugar, entonces vete, porque la dignidad no se negocia, ni siquiera por sangre.